Capítulo 5 del libro de Marcos. Y llegaron al otro lado del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas saltó de la barca, vino a su encuentro, de entre los sepulcros, un hombre con espíritu inmundo, que moraba en los sepulcros y a quien nadie podía ya tenerle atado ni siquiera con cadenas. Pues muchas veces le habían atado con grillos y cadenas, pero él había roto las cadenas y destrozado los grillos, y nadie podía dominarle. Y siempre, noche y día, andaba entre los sepulcros y por los montes, dando gritos e hiriéndose con piedras. Al ver de lejos a Jesús, corrió y se postró ante él. Y gritó con gran voz: ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Es que él le había dicho: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Le contesta: Mi nombre es Legión, porque somos muchos. Y le suplicaba con insistencia que no los echara fuera de la región. Había allí una gran piara de puercos que pasían al pie del monte. Y le suplicaron: Envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y se lo permitió. Entonces los espíritus inmundos salieron y entraron en los puercos, y la piara, unos 2,000, se arrojó al mar de lo alto del precipicio y se fueron ahogando en el mar. Los porqueros huyeron y lo contaron por la ciudad y por las aldeas. Y salió la gente a ver qué era lo que había ocurrido. Llegan donde Jesús y ven al endemoniado, al que había tenido la legión, sentado, vestido y en su sano juicio, y se llenaron de temor. Los que lo habían visto les contaron lo ocurrido al endemoniado y lo de los puercos. Entonces comenzaron a rogarle que se alejara de su término. Y al subir a la barca, el que había estado endemoniado le pedía estar con él. Pero no se lo concedió, sino que le dijo: Vete a tu casa, donde los tuyos, y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido compasión de ti. Él se fue y empezó a proclamar por la Decápolis todo lo que Jesús había hecho con él, y todos quedaban maravillados. Jesús pasó de nuevo en la barca a la otra orilla y se aglomeró junto a él mucha gente. Él estaba a la orilla del mar. Llega uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, y al verle, cae a sus pies. Y le suplica con insistencia diciendo: Mi hija está a punto de morir. Ven, impón tus manos sobre ella, para que se salve y viva. Y se fue con él. Le seguía un gran gentío que le oprimía. Entonces, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años. Y que había sufrido mucho con muchos médicos y había gastado todos sus bienes sin provecho alguno, antes bien, yendo a peor. Habiendo oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y tocó su manto. Pues decía: Si logro tocar aunque solo sea sus vestidos, me salvaré. Inmediatamente se le secó la fuente de sangre y sintió en su cuerpo que quedaba sana del mal. Al instante, Jesús, dándose cuenta de la fuerza que había salido de él, se volvió entre la gente y decía: ¿Quién me ha tocado los vestidos? Sus discípulos le contestaron: Estás viendo que la gente te oprime y preguntas: ¿Quién me ha tocado? Interrogación de cierre. Pero él miraba a su alrededor para descubrir a la que lo había hecho. Entonces, la mujer, viendo lo que le había sucedido, se acercó atemorizada y temblorosa, se postró ante él y le contó toda la verdad. Él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda curada de tu enfermedad. Mientras estaba hablando, llegan de la casa del jefe de la sinagoga unos diciendo: Tu hija ha muerto. ¿A qué molestar ya al maestro? Jesús, que oyó lo que habían dicho, dice al jefe de la sinagoga: No temas, solamente ten fe. Y no permitió que nadie le acompañara, a no ser Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Llegan a la casa del jefe de la sinagoga y observa el alboroto, unos que lloraban y otros que daban grandes alaridos. Entra y les dice: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaban de él. Pero él, después de echar fuera a todos, toma consigo al padre de la niña, a la madre y a los suyos, y entra donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dice: Talita cum. ¿Qué quiere decir? Muchacha, a ti te digo, levántate.
La muchacha se levantó al instante y se puso a andar, pues tenía 12 años. Quedaron fuera de sí, llenos de estupor. Y les insistió mucho en que nadie lo supiera. Y les dijo que le dieran a ella de comer. De Marcos. Capítulo 6. Salió de allí y vino a su patria. Cuando llegó el sábado la multitud, al oírle, quedaba maravillada. ¿Le viene esto? ¿Y qué esa? ¿Y esos milagros hechos por... ¿No es este el carpintero, Eago, José, Judas y Simón aquí entre nosotros? Jesús les dijo. Entre sus parientes y en su casa carece. Y no podía hacer allí ningunos enfermos, a quienes curó imponiendo maravilló de su falta de fe. Irñando. Y llama a los dos, dándoles poder sobre los espíritus, ordenó que nada tomasen para el camino, ni alforja, ni calderilla en la faja. Calzados con sandalias y no visteis. Y les dijo. Con ella hasta marchar de allí. Y no os escuchan, marchaos de vuestros pies, en testimonio. Y, yéndose de allí, expulsaban a muchos demonios enfermos y los curaban. Pues su nombre se había hecho célebre. El Bautista ha resucitado de entre él fuerzas milagrosas. Es Elías. Como los demás profetas. Herodes, dijo. Aquel Juan resucitado. Enviado a prender a Juan y le había en cadenas, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan decía a Herodes. Tener la mujer de tu hermano. Aborrecía y quería matarle, pero no temía a Juan, sabiendo que era hombre, y al oírle, quedaba muy perplejo. Y llegó el día oportuno, cuando dio un banquete a sus magnates, a los... Entró la hija de la mucho a Herodes y a los comensales, o a la muchacha. Pídeme lo que... Y le juró. Te da de mi reino. A su madre. ¿Qué voy a pedir? La cabeza de Juan el Bautista. Al punto apresuradamente a donde está. Lo que ahora mismo me es, en una Bautista. No quiso desairarla a causa del juramento. Y al instante mandó el rey a una cabeza de Juan. Se fue y trajo su cabeza en una bandeja hecha, se la dio a su madre. Vinieron a recoger el cadáver y le dieron. Apóstoles se reunieron con Jesús y le han enseñado. Él. Venid también vosotros aparte, asar un poco. Pues les quedaba tiempo ni para comer. Aparte, a un lugar solitario, y muchos cayeron en cuenta. Y fue a las ciudades y llegaron antes que ellos. Vio mucha gente, sintió como ovejas que no tienen pastor, y se puso. Era ya una hora muy abuelos y le dijeron. El lugar es nada. Despídelos los del contorno a comprarse de comer. Él les contestó. Dadles vos. Le dicen. Vamos nosotros para darles de comer. ¿Cuántos panes tenéis? Verse cerciorado, le dicen. Entonces grupos sobre la verde hierba. 100 y de 50 peces, y levantando los ojos al cielo los panes y los iba dando a los discípulos, también repartió entre todos los 2 pesos y se saciaron. Y astos llenos y también lo de los peces. Panes fueron 5000 hombres. A sus discípulos a subir a la barca y a él despedía a la gente.
De Marco. Capítulo 7. Se reúnen junto a él los fariseos de Jerusalén. Comían con manos impuras, es decir que los fariseos y todos los judíos hasta el codo, aferrados a la tradición, y al volver de la plaza, si no se van las cosas que observan por tradición, cos y bandejas. Le preguntan. ¿Por qué tu tradición de los antepasados, si no? Él les dijo. De vosotros, hipócritas, pueblo me honra con los labios. En vano me riñas que son preceptos de hombres, excepto de Dios, os aferráis a la Les decía también. de Dios, para conservar vuestra porque Moisés dijo, honra a tu el que maldiga a su padre o a su madre, pero vosotros decís, padre o a su madre, lo que de mí por van, es decir, ofrendáis hacer nada por su padre y por su así la palabra de Dios por vuestra y hacéis muchas cosas semejantes a. Llamó otra vez a la gente y les dijo. Nada hay pueda contaminarle, sino lo que camina al hombre. ¿Qué? Y entró en casa, sus discípulos le. Él les dijo. Con querencia. No comprendéis, hombre no puede contaminarle. Sino en el vientre y va a parar al excuva puros todos los alimentos. Lo que sale del hombre, eso es lo que, porque de dentro, del corazón dones malas, fornicaciones, adulterios, fraude, libertinaje, envidia, insensatez. De dentro y contaminan al hombre. De allí, se fue a la región de Tiro y él lo supiese, pero no logró pasar y que, enseguida, habiendo oído hablar poseída de un espíritu inmundo, vino. Esta mujer era pagana, que expulsara de su hija al demonio. Espera que primero se sacien los hijos de los hijos y echárselo a los perritos. Pero ella le respondió. Sí, comen bajo la mesa migajas de los niños. Él, entonces, le dijo. El demonio ha salido de tu hijo. Volvió a su casa y encontró que la niña no se había ido. Nuevo, por Sidón, al mar de Galilea. Le presentan un sordo que, y le ruegan imponga la mano sobre él. De la gente, a solas, le metió le tocó la lengua. Dio un gemido, y le dijo. Sí, ábrete. Se soltó la atadura de su lengua y Jesús les mandó que a nadie se lo prohibía, tanto más ellos lo publicaban sobremanera y decían. Todos sordos y hablar a los mudos.